Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Este video nos muestra a una persona que está cautiva, que está presa. Una persona que a través de su vida, porque ya no es una persona, un joven, pero es una persona que está envuelta en sus miedos, en sus necesidades. No sé qué problema pudo haber tenido para estar de esa manera, pero muchas personas estamos como él, encerrados, enclaustrados, con miedos, con temores, con desilusiones. Pero un día alguien te habló de la palabra, alguien te habló de un libertador. Un día alguien se atrevió a decirte: mira, tú puedes ser libre, pero para que tú tengas esa libertad, tú tienes que hacer algo, moverte de ese lugar, levantarte de ese lugar. Dios nos da la dirección correcta, pero somos nosotros los que debemos de tomar la decisión. Y si alguien te habló algún día ya de la palabra, tú debes de tomar decisiones, de buscar más allá, de ir más allá. No te quedes enclaustrado, no te quedes sumergido. Atrévete a meterte a las aguas profundas. Atrévete a tocar otra puerta. Atrévete a abrirle tu vida a Jesús. Y cuando Jesús llega a tu vida, una luz se empieza a ver en ese problema, en esa aflicción, en esa realidad que quizás tú estés viviendo el día de hoy. Pero cuando tú le permites a Jesús tocar tu vida, Él empieza a transformarte, Él empieza a cambiarte, Él empieza a hacer que tú veas las cosas de una manera diferente. Pero ¿de quién depende? Tú puedes decidir nomás meter las manos, o también meter la cabeza. ¿Y por qué no? ¿Por qué no meterte completamente con Él? Y una vez que estás con Él, tu perspectiva de vida, tu perspectiva de un matrimonio, de una familia, de un mundo, de una sociedad empieza a cambiar. Pero todo empieza con nosotros. Todo empieza en nosotros mismos. Cuando tú empiezas a cambiar, tu circunstancia alrededor también empieza a cambiar. Te empiezas a dar cuenta de que tú tienes la capacidad para hacer algo más. Tu entorno lo puedes cambiar, pero no se queda ahí. ¿Sabías que Jesús no se queda ahí? ¿Sabías que Dios tiene cosas preparadas más grandes y más maravillosas para tu vida? Pero tú tienes que seguir avanzando y por sobre todas las cosas, poner a Dios. A Dios el que ilumina tu vida, a Dios el que ilumina tu camino, a Dios que es el Todopoderoso. Y cuando tú tengas esa perspectiva de vida, te vas a dar cuenta que puedes hacer algo más, que te puedes atrever a hacer algo más. No solo cambiar tu circunstancia, sino también tener un futuro promisorio. Tú puedes ver hacia adelante y tú puedes imaginarte todas las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Y podrás voltear hacia atrás y darte cuenta que lo que tú estabas viviendo era solamente a causa de lo que tú veías, de lo que tú sentías, de lo que tú creías que lo podías hacer solo o no podías hacer. Ahora tienes una oportunidad, ya estás sentado aquí. Tú tienes una oportunidad, Dios ya te ha iluminado. Tú decides quedarte con esa libertad o ir por aquellos otros, por aquellos que necesitan y que han estado o están pasando
por una situación similar a la que tú estabas viviendo. Tú ya eres libre. Ahora, ¿qué vas a hacer? Dios te ha mostrado las maravillas que Él puede hacer contigo. ¿Qué quieres hacer tú? Libertad. Y solamente lo vamos a poder hacer a través del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios porque estamos por terminar otro mes. Un mes más, el mes de la libertad. Hay dos tipos de libertad: la libertad en lo natural y la libertad en lo espiritual. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Porque me lo dicen. Cuando vamos a sus casas o cuando platicamos con ustedes y les empezamos a decir: mira, es que Dios dice, sí, ya sé, pastor. Mira, es que, sí, ya sé. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos correctamente qué es la libertad. ¿Por qué nosotros nos aferramos a vivir en libertad? Este mes ya está por terminar y el mes de septiembre se caracteriza por ser un mes patrio, un mes donde reconocemos, recordamos, y nos llenamos de alegría al saber que somos libres en nuestra nación mexicana, ¿verdad? En este México donde tú vives, tú eres libre de opinión. Tú puedes opinar lo que quieras y con quien quieras. Tú te puedes expresar libremente. Tú puedes circular libremente a donde quiera que tú vayas. Tú puedes pensar libremente. ¿O hay alguien que limite tu pensamiento? ¿Verdad que no? Puedes escribir libros, un artículo en el periódico. Tú eres libre de conciencia hasta en eso, porque aún en las cosas que nosotros pensamos y decidimos en nuestra mente, tú puedes hacerlo. Últimamente hay algunos que son libres de conciencia y dicen: yo quiero ser un perro, y quieren ser perro y se sienten perro. Es su conciencia. Yo quiero ser hombre, y te dicen: pues, si quieres ser hombre, pues es tu conciencia. Tú decides qué ser. También somos libres de nuestra religión. ¿O acaso a alguien lo han traído a fuerzas aquí? No me contestes, no levantes la mano, no lo codes, no lo pellizques, por favor. Pero eres libre. Libre de tener la religión que tú quieras, la creencia que tú quieras. ¿Amén? Amén. El tema de hoy yo le titulé: ¿libres de qué? Tú conoces todo eso que yo te dije. Puedes ir, venir, hablar, decir, expresarte, creer. Tú lo puedes hacer. Eso nadie te lo quita. Pero tú sabes exactamente de qué necesitamos ser libres nosotros. En lo espiritual. Porque esos son otros 20 pesos, ¿sabías? Tú puedes creerte libre y hacer todo lo que yo te dije. Pero un día, escúchame, un día vamos a rendir cuentas, quieras o no, seas creyente o no, la religión que profeses, seas mujer, seas joven, seas anciano, lo que sea, un día vamos a rendir cuentas. El concepto de libertad es muy valorado por los seres humanos y nos gusta hablar de ser libres y actuar como queremos, vestirnos, hablar, pensar, caminar. Sin embargo, cuando nosotros hacemos y vivimos como se nos pega la gana, escúchame, tarde que temprano nos vamos a arrepentir. Y un día te vas a ver arrepentido, amargado, frustrado y hasta avergonzado por haber hecho las cosas a tu manera, a nuestra manera, viviendo en nuestra libertad. Iglesia, solamente en Jesús podemos tener
tener y vivir la verdadera libertad. Esa libertad que no te avergüenza. ¿A cuánto les ha pasado que yo soy y yo vivo como yo quiera? Y al rato o a los años estás viviendo una vida que dices, wow, ¿cómo pude yo hacer eso? ¿Cómo pude yo vivir ahí? ¿Cómo pude yo haber? Y te avergüenzas. Bueno, algunos. Hay otros que no tienen ni vergüenza. La libertad en Cristo, escúchame, la libertad en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado ya no controla mis acciones. Esa es la verdadera libertad. Amén. Y esta es una realidad para todos los que somos hijos de Dios. Hoy vamos a conocer. Hay una frase que es muy común. La ponen en muchas marcas. Dice, todo con medida, nada con exceso. ¿Has escuchado esa frase? Dices tú, bueno, pues, venga su reino, ¿no? Al cabo dice que todo con medida. Pero hay algunos que tienen medida de medio litro, otros de litro, otros de galón y otros de otros de poquita paciencia, otros mucho y otros no tienen nada. Hay quienes tienen una medida de poco amor, otros no tienen nada y otros son odio, rencor, ira, resentimiento. ¿Cuál es la medida? Si esto lo convertimos a lo que pudiéramos hablarlo en el área espiritual, es que es todo con responsabilidad y todo con temor santo. Todo lo que tú hagas, que sea con responsabilidad, pero sobre todo con temor santo. Hoy vamos a conocer de qué nos hace libres el Señor, de qué nos hace libre Jesucristo. Esto sucede cuando en verdad lo declaramos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto sucede cuando en verdad nosotros lo aceptamos de corazón, de corazón. Todo lo que Él hizo para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para justificarnos y para darnos vida eterna. Amén. Así que esa hojita, ¿ya la leíste? ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Número 1. ¿Libres de qué? De la condenación y de la culpa. ¿Pero condenación de qué? ¿Culpa de qué? La Biblia dice que primero nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Mira, si tú el día de hoy estás aquí y dices, bueno, yo soy un hombre bueno, no le hago daño a nadie, de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, y yo me llevo bien con todos, no tengo problema con nadie, y te crees un hombre bueno, te tengo una noticia. Es necesario que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Jesús lo dice. Jesús lo dice en Juan capítulo 8, versículos 34 y 36. Si lo tienes ahí, lo vamos a leer. Y hoy nos vamos a ir versículo por versículo para que no sea yo el que hable a tu corazón, a tu vida, a tu mente, a tu cuerpo, sino que sea el Espíritu Santo. Porque los malos deseos... es Gálatas, es Juan capítulo 8, versículo 34 y 36. Juan, ese. Jesús le respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de familia, si él así lo quiere. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Aquí viene la clave. Les aseguro, dice Jesús, que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Esta palabra esclavo tiene un significado muy especial. ¿Cómo es un esclavo? Aquel que no puede salir, aquel que está encadenado, aquel que está preso, aquel que no se le es permitido moverse libremente. ¿Me explico? Dice, el que es esclavo del pecado
Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Mira, cuando nosotros no podemos salir de esa situación, no podemos alejarnos de esa área, de ese lugar donde nos está llevando a pecar, somos esclavos. Y no te hablo de un lugar específico, también puede ser una condición del corazón. Hay ira, amargura, celos, contienda, mentira. Cualquier cosa de esa donde tú no has podido salir, orgullo, soberbia, vanagloria, cualquier cosa de esas, tú puedes ser esclavo porque no has podido salir de ahí. Tristeza, amargura, resentimiento, odio. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso Jesús ya nos está diciendo, mira, todos somos pecadores, todos. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Wow. Hoy vamos a conocer esta verdad y vamos a saber de qué más nos hace libres: el creer, el reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Libres de qué? ¿Sabías tú que el pecador no nace? ¿El pecador se hace? ¿Te imaginas a una persona que de repente diga, bueno, yo estoy bien, yo no hago nada malo, y de repente, ay, ya, pequé? No, así no es. El pecado se va formando y el pecador se va formando día tras día, hora tras hora, actitud tras actitud. Cómo respondes, cómo vives, cómo piensas, y a través de los años, cuando tienes 15, ya te empiezan a gustar ciertas cosas. Cuando tienes 20, ya no te satisface eso, ahora quieres más. Cuando tienes 30, no tienes llenadera. Y cuando tienes 40, ya no sabes dónde ponerlas o ponerlos. Digo, tus pecados, nuestros pecados. Ay, si lo voy a decir, es que yo tenía como 5 novias, pastor, y ay, se me juntaban luego y no sabía qué hacer. Eres esclavo. Y luego cuando te llega una, no sabes qué hacer con una o con uno. ¿Qué haces con uno? Ah, pero antes tú, no, hombre, ¿cuántos novios tenías? Ay. Dedos de la mano te hacían falta para contarlos. Hoy vamos a conocer algunas de las libertades de las que vamos a poder disfrutar, o de las que ya estás disfrutando. Amén. Desde el momento en el que has decidido aceptar a Jesús. Sí, amén, amén. Porque tú ya lo decidiste. Amén. Ya lo creíste. Sí. Ya lo traes aquí tatuado en tu corazón. Amén. Amén. Número 1, tú vas a ser libre de culpa y libre de condenación. Vamos a ser libres de la condenación y de la culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Fíjate bien lo que dice la palabra. Por lo tanto, los que vivimos, cuando tú te vas a dormir, ¿te mueres? ¿Verdad que no? Sigues vivo. Cuando tú te levantas en la mañana, sigues vivo. A la hora que vas a comer, sigues vivo. En la noche que vas a cenar, sigues vivo. O sea, quiere decir que los que vivimos como unidos a Jesucristo, te tengo una noticia: no seremos castigados. Los que vivimos unidos a Jesucristo, cuando tú declaraste a Jesús como Señor y Salvador, ahora Jesús es el que dirige tu vida, es el que debe de estar contigo todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. Aún en el sueño, aún en ese momento de dormir, tu mente debes de entregarla completamente a Dios.
Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Mira, antes de conocer a Jesús, nuestro destino era la condenación. Íbamos pero así, directitos a la condenación. Pero desde el momento en que nosotros decidimos reconocer a Jesús, las cosas ya cambiaron a nuestro favor. Y así, ahora, Jesús es el que nos va a rescatar, es el que nos va a salvar, es el que nos va a ayudar. Jesús ya llevó todas nuestras culpas en esa cruz, todos nuestros pecados, todas nuestras condenaciones. Cuando Él murió en esa cruz, nos libró de todo eso. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero tenemos que estar unidos a Él. Ahora dice, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que controla y nos da vida. El Espíritu Santo. Pastor, ¿y eso cómo es? ¿Alguien ha sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida? Los que no, yo se los explico así como a los niños, decía Geraldine en su prédica, como a los niños que les predicas las cosas de la Biblia y les tienes que decir así como con historias, ¿no? Mira, iglesia, el Espíritu Santo es aquella vocecita, si tú lo puedes ver de esa manera, que tú estás en un lugar y vas a ver algo que no es correcto, el Espíritu Santo de este lado te dice, no lo veas, volteate por otro lado, eso no te conviene. Pero por el otro lado está el diablo, el enemigo, que está diciendo, no pasa nada, hay exagerado, religioso, ¿qué tanto es tantito? Pero si el Espíritu Santo mora en ti, es el que te va a gobernar, es el que te va a controlar y es el que te va a llevar a una buena vida. Hazle caso al diablo, hazle caso a ese pensamiento, hazle caso a ese deseo y verás cómo te va. O mejor dicho, estás viendo cómo te está yendo. Porque muchos de nosotros, aún cristianos, todavía nos dejamos gobernar más por nuestros deseos, nuestra carne, nuestra concupiscencia. Pero hoy te tengo una noticia de parte de Dios. El Espíritu Santo siempre está dispuesto y siempre está con nosotros y te va a dirigir. Amén. Solo tenemos que aceptarlo, porque en Él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Lo que hayas hecho ayer. Es más, viniendo ahorita, mira, venías allá de tu casa, algo se te atravesó. No te gustó cómo te vio tu esposa, no te gustó lo que hizo tu hijo. Ya. Y ya eso que vamos a la iglesia, pues ya, tranquila, vamos a ir a la iglesia, ya te compones, ¿no? Además, el pastor te va a dar una palabra profética ya a ti, te va a decir, ¿no? Esperas venir a la iglesia para poder componerte. No, el Espíritu Santo está contigo. Ese que te dijo que no hicieras esa cara, esa mueca, ahorita que venías, es el Espíritu Santo el que te dijo, tranquila, no te molestes, déjalo. Si no quiere venir, es el Señor el que lo va a traer. No te molestes, déjalo. O déjala. Deja esa situación, deja esa aflicción, deja ese problema. El Señor tiene el control de tu vida. Amén. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tenemos la seguridad de una vida eterna, iglesia. Este es un regalo que recibimos de parte de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 16. No necesitamos otra cosa para ser salvos, más que creer y ser bautizados. Y hago un paréntesis aquí. ¿Alguien de aquí no está bautizado? Miren, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16 nos dice claramente que tenemos que creer, pero también lo tenemos que mostrar delante de todas las personas.
el que crea y sea bautizado. El bautizo es una manifestación de que tú estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo. Si no eres bautizado, si no decides bautizarte, es porque todavía no estás convencido. El Espíritu Santo no ha logrado penetrar ese corazón de piedra y te ha dicho, necesitas ser bautizado. Porque necesitas ser imitador de Cristo. Jesús llegó y fue bautizado. Juan el Bautista lo bautizó. Y a partir de ahí Jesús dijo, ahora todos vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A alguien no le ha quedado claro eso? Creo que a todos, ¿verdad? En Cristo tenemos una nueva vida, iglesia. Cuando tú reconoces a Jesús, empieza una nueva vida en ti. Y ahora no solamente tienes esa salvación, sino que ahora tienes esa capacidad, tienes esa de ser hecho hijo de Dios, ese privilegio, esa identidad de hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. ¿Aceptaron a quién? Aceptaron a Jesús. ¿Esa qué traducción es? ¿TLA? Pero aquellos que la aceptaron, habla acerca de la palabra de Dios y creyeron en ella, llegaron a ser hechos hijos de Dios. Yo hice una pregunta muy puntual ahora en la semana pasada a una persona y le dije, ¿por qué vienes a la iglesia? Bueno, para arreglar mis problemas. Ok. ¿Pero tú crees? ¿Crees en la palabra? ¿Aceptas la palabra? ¿Y qué creen que me dijo? Bueno, yo trato de entenderla. La reflexiono, la escucho y todavía como que no me convence muy bien. Que Dios te bendiga. No has creído. Y como no has creído, no eres salvo. Porque aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Si no creíste, si no crees, si no aceptas, si no lo practicas, si no lo obedeces, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En Cristo tenemos una nueva vida. Recíbelo, acéptalo, reconócelo y obedécelo. Aunque te vean raro. ¿Sabías? Raro. Te van a ver raro. Oye, tómate una. No, ay, qué raro tú. Si antes te gustaba. Oye, vamos a dar. No, yo ya no voy. Oye, qué raro, pues si antes ibas. Raro es recíbelo, acéptalo, reconócelo y obedécelo. Ay, esta no me la dio. Más que el Espíritu. Esta sí me la dio el Espíritu Santo a mí. Y si a ti te ven raro, es porque tú ya has recibido a Jesús, has aceptado a Jesús, has reconocido a Jesús y obedeces a Jesús. Aunque te vean raro. Qué raro tú si antes andabas ahí. Qué raro si antes me contabas todo el chisme completo. Ahora nada más me dicen la mitad. Bueno, ya vas avanzando. Qué raro si antes tú eras de los que, éntrale, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? Y ahora ya no. Qué raro que ya no reaccionas de esa manera. Qué raro que ya no me gritas, mi amor. Extraño tus gritos. Que no se te haga raro. Lo que resulta es que ahora tú ya has aceptado a Jesús. Lo has recibido a Jesús. Has reconocido a Jesús y has decidido obedecer a Jesús. Ah, Señor. Aunque sea raro, yo sí soy raro. Para el mundo, para las personas, para mi familia, para mis hermanos, yo soy raro. No nos quieren. Mira de lo que se pierden. Número 2, ¿de qué vas a ser libre?
del dominio del pecado. Escúchame bien, cuando tú decides aceptar a Jesús, reconocer a Jesús, vas a ser libre del pecado. ¿Cómo es esto, pastor? Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dios nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Dios nos rescató. Fíjate bien esta palabra de rescatar, porque no es en nuestras fuerzas, ¿sabías? Necesitamos de que alguien vaya por nosotros. El rescatar, mi amigo ahora ya le voy a cambiar el nombre ahora, te voy a llamar Lalo, el guardián de la caleta. Sí, porque era una caleta. Se estaba ahogando una persona y él, con ese corazón siempre dispuesto a servir, dijo: yo voy, y se lanzó y rescató a esa persona que se estaba ahogando. Pero esa persona pidió ayuda. ¿Sabías? Esa persona en su desesperación: ¡ayúdame! ¿Tú has pedido ayuda? ¿Tú has clamado a Dios? Tú le has dicho: Señor, yo ya no puedo con esto, con este pecado, con esta situación, con esta adversidad. Yo ya no puedo, ayúdame. Solamente cuando tú le pides ayuda a Dios, Él llega y te rescata de esa oscuridad donde vivíamos antes y nos lleva, nos traslada al reino de su amado Hijo. Wow. Reino, recuerden, la palabra reino significa gobierno. Tú pasaste de haber sido gobernado por las tinieblas, por el pecado, por la lascivia, por la fornicación, por el adulterio, por la mentira, por el chisme. Tú pasaste de ese gobierno y ahora vienes al gobierno de Dios, al reino de Dios. Eso es trasladarse de ese lugar a este otro. Nosotros nos trasladamos a un lugar muy feo. Tardamos un tiempo. No es cierto, no era feo, no es feo. Es hermoso, mi amor. Tardamos un tiempo. 10, 16 horas. Ahora, esto no te quiero decir para que digas tú: ay, el pastor me está dando permiso, tengo 16 horas para pecar. No. Te quiero decir que es un proceso que lleva un tiempo, solamente. ¿Quién me quedé en cuál? Por su reino, el anterior. Dios nos rescató de la oscuridad que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, el que sigue. Quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Tú vas a ser libre del pecado cuando reconozcas, cuando te traslades de ese reino de oscuridad al reino de luz. Porque Él ya murió. Él ya se sacrificó para el perdón de todos nuestros pecados. Todos. Amén. El que sigue, ahí es el 14, nada más, ¿verdad? Sí. Jesús es el que hizo ya la obra. Antes vivíamos en la oscuridad, ahora estamos viviendo en el reino. Gracias a esa obra de Jesús en la cruz. En Cristo tenemos el perdón total y esa nueva vida. Ahora su palabra es la que nos guía. Eso es lo que espero. Pregunta: ¿la palabra de Dios es ahora la que guía tu vida? Sí. ¿La que guía tu forma de ser? Amén. ¿Tu forma de pensar? ¿Tu forma de actuar? Amén. Porque ese es el gobierno del reino. Amén. Gracias a ese cambio en nuestro ser podemos tomar las decisiones correctas. Mira, cuando tú empiezas a caminar en el reino de Dios, cuando tú empiezas a ser aconsejado por el Espíritu Santo, ahora tus decisiones, lo que tú decidas, van a ser de una manera correcta. Lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú dices, va a ir cambiando. Si antes decías sapos, culebras y serpientes, ahora ya más vas a decir, no sé, mariposas, flores. Amén. ¿Por qué? Porque ahora es el Espíritu Santo el que nos va a guiar y nos va a mostrar lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios.
Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, obedezcan. Mira, nosotros somos muy dados a que solamente nos gusta escuchar. Ah, qué bonito. Ay, mira, no, chido la prédica, ¿no? La escuché. Pero ahí no dice que nada más tenemos que escuchar. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Es obediencia. La obediencia trae, y el que obedece no se equivoca. Lo sabemos. Y así no desearán hacer lo malo. Cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, ya nuestros deseos internos van a cambiar. Ya no vamos a desear hacer lo malo. Amén. ¿Qué más dice el 17? Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Ay, Padre, ¿dónde dice eso? O sea, Señor, ¿yo no puedo hacer lo que me dé la gana? No. Podías antes, cuando vivías en la oscuridad, cuando no eras hijo de Dios, pero ahora que eres hijo de Dios, tú no puedes hacer lo que se te antoje. Uy, entonces pasé de Guatemala a Guatepeor. ¿Eso crees? ¿Eso crees que antes lo que te gobernaba te iba a llevar a un bien? Pregunta. No. Pero si ahora te dejas gobernar por la palabra, por el Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. Y tu vida va a tener un sentido. Y tu vida va a tener un propósito. Y tu vida va a tener un buen fin. Por cierto, ya se viene en noviembre, ¿no? Aguas con el buen fin. Se viene para tu vida algo nuevo. Vas a tener una perspectiva más amplia de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que es la misericordia, de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio, de lo que es servir a Dios. Wow. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos vivir una vida en santidad y libertad. Mira, no lo quieras hacer en tus fuerzas. No lo vas a poder hacer. Solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que mora en nosotros y nos ayuda a discernir entre el bien y entre el mal. Pero ¿cómo le hago, pastor? Porque yo siempre lo que pienso, pues me trae problemas. Siempre lo que hay en mi mente siempre me lleva a tener problemas. Debes de tener una intimidad con Él. ¿Cómo? Ve a tu casa, a tu cuarto, en el baño, dobla tus rodillas, levanta tus manos, llora, habla, dile: Señor, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu sabiduría. ¿Y a poco con eso, pastor? Al que cree, todo le es posible. Si no crees lo que yo te estoy diciendo, número 3, ¿de qué nos liberta? ¿De qué nos hace libres? Jesús, de la muerte eterna. De la muerte eterna. Muchos piensan que al morir se van a convertir en pajaritos o en árbol. Ay, a mí me entierras allá en el patio aquel para que ahí nazca yo un árbol y voy a hacer un árbol de manzana, ¿no? Y todos van a poder ir a comer de mí. Y ay, qué bonito. Mira, ahí estaba Pedrito, Juanito, ahí está. Muchos piensan que al morir van a reencarnar en alguien más. Muchos piensan que al morir ahí se acaba todo. La Biblia dice que solamente hay 2 lugares a donde vamos cuando morimos: al cielo o al infierno. Una vida en bendición o una vida en condenación. Y tú estás en un momento clave para decidir a dónde quieres terminar tus días. Pero Jesús nos libera de esa muerte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Quien solo vive para pecar,
Si todos los días tú practicas, tú vives pensando, haciendo, queriendo, deseando las cosas que no son de Dios, las cosas que son incorrectas, estás viviendo para pecar y recibirán como castigo la muerte. Pregunta, ¿qué es más difícil, pecar o no pecar? Es más difícil pecar. Ya lo tengo claro. Es más difícil pecar. ¿Por qué? A ver, si tú cometes un pecado de adulterio, por ejemplo, ¿no es más difícil andarte escondiendo? Si tú cometes el pecado del adulterio, ¿no es más difícil andarte, no ves mi celular, escondiendo el celular para que no te descubran lo que traes ahí? ¿No es más difícil el pecar? La mentira, cuando mientes, no, ya dijiste una mentira, híjole, ya te descubrieron, ¿y ahora cómo le hago? Otra mentira, y ahí te llevas con otra y luego ¿cómo te vuelves? Un mentiroso. ¿Y tu vida cómo se convierte? Difícil. La fornicación, el adulterio, la ira. ¿Qué es más difícil cuando tú ya le gritaste, ya le dijiste, ya le hiciste y de repente dijiste, ya me desahogué? Ajá. ¿Y al rato? ¿Arreglaste el problema? No se solucionó. Lo hiciste más grande. Por eso es más difícil pecar. ¿Amén? Pero eso éramos antes. Jesús nos libera de esa muerte eterna que nos hace que solo vivamos para pecar. Y cuando nosotros solamente vivimos para pecar, recibiremos como castigo la muerte. Castigo, La palabra castigo está ahí puesta en la Biblia. Porque tenemos un Dios de amor, sí, pero un Dios justo. Pero Dios, ya cuando aparece un pero en la Biblia, ya cambia la cosa. Señor, gracias porque apareciste. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo. No regala, es un regalo. Tú puedes salir de aquí el día de hoy mega extra archi recontra bendecido. Si tú aceptas a Jesús, aceptas ese regalo, tú vas a tener esa vida eterna. Amén. Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. La muerte ya no va a tener más poder sobre nosotros, porque Cristo la venció en su resurrección. Nuestro cuerpo físico, que es mortal, pues un día va a ir a la tumba, pero nuestra alma vivirá con Cristo por toda una eternidad. Amén. Amén. 4, nos libera del miedo. ¿Alguien ha tenido miedo aquí? Muchas personas tienen miedo a la muerte, ¿sabías? Y se preocupan, ¿y qué va a pasar cuando muera? Y los que mueran, y si muere aquel, y si muere el otro. Salmos capítulo 34, versículo 4. Dios nos libera de ese miedo. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. No tengas miedo. Aún a la muerte, no tengas miedo. A la situación, a la circunstancia, a la enfermedad, a lo que estés pasando, no le tengas miedo. No tengas miedo. Confía en Dios. Confíen en mí, dice el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios anhela liberarnos de nuestros miedos y de nuestros temores. Y eso, ¿cómo lo vas a experimentar? ¿Cómo vas tú a dejar de tener ese miedo? Mira, cuando tú llegues a tener esa intimidad con Él, cuando tú decidas doblar tus rodillas, levantar tus manos, alabarlo y dejar que te llene con el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Solo no vamos a poder, iglesia. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Y tú ya tienes al Espíritu de Dios. Amén, amén. El Espíritu Santo ya está en ti desde el día en que decidiste aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Al contrario, el Espíritu Santo nos da poder para amar a los demás. Fíjate bien, para amar a los demás, pero sobre todo nos fortalece, nos da las fuerzas para continuar en esta vida cristiana. A veces flaqueamos, ¿sí o no?
A veces nos debilitamos, ya no queremos, ay, otra vez, no. Mira la cosa cómo está tan difícil y todavía quieres que vaya a la iglesia. Yo no puedo así. Pero si tienes al Espíritu Santo, Él te va a dar las fuerzas. Él te va a ayudar a tomar esas buenas decisiones. Amén. Amén. Número 5. Nos libera de la ira de Dios. ¿Sabías que tú y yo merecíamos el ser castigados? Merecíamos la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 10. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. El 9. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. O sea que merecemos un castigo al final de nuestra vida. Pero gracias a que nosotros creemos en Jesús, gracias a que nosotros lo obedecemos a Él, Él nos va a librar del castigo final. Y el 10. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. ¿Hay alguien aquí que esté en paz con Dios? Amén. Estamos en paz con Dios. Seguimos perseverando, seguimos en nuestra lucha, seguimos corriendo, pero vivimos en paz con Dios. Amén. La Biblia habla de la ira de Dios y dice que ese día Dios juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra Él. Yo no quiero imaginarme a Dios enojado. ¿A alguien le tocó un papá enojón? ¿Que le pegara? Una mamá enojona. Ah, qué cosa, ¿no? Que te pegara con un leño. Que te pegara con el arnés de los caballos, ese que trae el fierro. Yo lo vi. No me lo contaron, lo vi. Y no hay forma de parar a ese hombre cuando empieza con la ira. ¿Te imaginas la ira de Dios? El maestro Lalo nos enseñaba ahora en la semana acerca del día del Señor y que todos queremos pedir al día del Señor. No sabemos ni lo que estamos pidiendo. El día del Señor, la Biblia habla de que va a ser la segunda venida de Jesucristo. Pero ese día va a ser un día de ira, para juicio, para todos aquellos que han pecado, para todos aquellos que han desobedecido. Yo no quiero eso en mi vida. Yo mejor, Señor, yo hago las paces contigo, Señor. Yo con mayor razón, ahora que soy tu hijo, yo sé que tú nos vas a salvar y yo quiero estar en paz contigo, Padre. Amén. Todos somos hijos de Dios, los que estamos aquí. Amén. A través de su Hijo Jesucristo recibimos el perdón de nuestros pecados y el favor de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y 11 y termino. No, nada más para cerrar este. 5, 9 y 11. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos. Iglesia, cada vez que alguien te habla de la palabra, cada vez que alguien te visita en tu casa, cada vez que alguien te manda un devocional, cada vez que alguien te manda una palabra, es porque Dios te está llamando y Él no quiere castigarte, sino que quiere que recibamos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Él lo quiere. Él nos ha llamado no nos ha llamado para castigarnos. Amén. Amén. No nos ha llamado para eso. Amén. Sino para salvación. Número 6. ¿De qué nos libera Jesucristo? Nos libera de intentar ganar nuestra salvación. Nos libera de intentar ganar nuestra salvación. Esto es muy importante. Mira, muchos de nosotros vivimos queriendo ganar la salvación con buenas obras, portándonos bien, ofrendando, sirviendo, creyendo que con eso Dios va a tener en cuenta todo eso y nos va a salvar. Y eso no es correcto.
Dios estableció la ley para que nosotros tuviéramos un canon, una medida. Es más, le dice en la Biblia, dice que la ley es el ayo. El ayo. ¿Saben lo que es el ayo? No saben nada de lo que es el ayo. Yo tampoco lo sabía, por eso hay que estudiar. El ayo es el maestro. O sea, el maestro ¿qué hace? Enseña, ¿verdad? La ley nos enseña y nos enseñó lo que es el pecado. ¿Cómo puedes tú saber si esto es pecado o no es pecado? Si esto agrada a Dios o no agrada a Dios. En la ley está. Ahí está escrito. Por eso está. Ahí está, la dejó establecida para que nosotros pudiéramos saber, entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 4. No intentes ganarte la salvación. Es imposible. ¿Y sabes qué? Si tú estás todavía creyendo que por hacer algo, ofrendar, hacer algún rito religioso, te vas a ganar la salvación, estás equivocado o equivocado. Dios ya no acepta. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Los ritos, las bandas, los rezos, todo eso que se hace, veladoras, eso ya no. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. ¿No necesitas más? ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. La ley quedó establecida para tener una referencia, una medida de lo que es el pecado. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, salimos de esa prisión que representa el tratar de cumplir con toda la ley. No trates de cumplir con los ritos religiosos para salvarte. No lo vas a lograr. Solo a través de Jesucristo recibimos la justificación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Pero si ustedes reconocen con su propia boca, esta es una declaración que la sabemos muchos la sabemos, es más, la hemos repetido muchas veces. Dice: pero si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor. ¿Hay alguien aquí que haya reconocido a Jesús? ¿Lo dijiste con tu boca? ¿Lo dijiste con tu boca? Perfecto, dice: y si creen de corazón, que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. ¡Qué fácil! A ver, ¿tú hoy quieres ser libre de ese castigo? ¿Crees que tú todavía no eres libre de ese castigo? Yo creo que no, ¿verdad? Todos en algún momento hemos repetido y hemos reconocido con nuestra propia boca que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, de ahí a que tú lo creas en tu corazón, yo te escuché un día, pero yo no vi tu corazón. Pero ¿sabes quién sí lo vio? Él. Porque Él conoce las intenciones del corazón. Y si así fue, entonces libraremos el castigo que merecíamos. Amén. Amén. La salvación no se pierde mientras tú la hayas recibido. Pero si no la has recibido, ¿cómo vas a perder algo que nunca has tenido? Ya les conté esa historia, ¿verdad? Ya les voy a contar entonces, ya se les conté. Aceptado, adoptado, tomado, admitido, percibido. Eso significa recibir. Tú ya recibiste a Jesús. Tú ya recibiste de corazón a Jesús. Entonces quiere decir que tú ya aceptaste su palabra, que tú ya adoptaste su palabra, que tú ya tomaste para tu vida esa palabra y que tú ya permites que su palabra sea la que dirija tu vida. ¿Ha pasado eso en tu vida? Entonces ya lo recibiste. Y si no ha pasado eso en tu vida, estás en ese proceso. Amén. Y el número 7, el último, nos da la libertad de acercarnos a Dios. Wow, esto es maravilloso. Hebreos capítulo 10, versículo
19 y 20. O 19 al 23. Lo vamos a leer corrido y ya. Hermanos de la iglesia Puerta al Cielo, queridos hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. ¿Tú crees en ese sacrificio? Ese sacrificio nos permite tener una relación directamente con Dios. Y podemos entrar con toda libertad en el lugar más santo. ¿Sabes cuál es el lugar más santo? Tu lugar es el lugar que tú elegiste en tu casa para rendirte a Él. Tú entras ahí, en tu sala, en tu patio, en tu comedor, en tu baño, en ese lugar que tú has elegido para que cada mañana rindas tu vida a Dios. Ahí está Él. El que sigue, 20. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. ¿Recuerdan ese pasaje de la Biblia donde Jesús es crucificado? Donde al morir Jesús, cuando el soldado romano le clavó la lanza y sacó hasta la última gota de su sangre, en ese momento dice la Biblia que tembló la tierra, hubo un gran terremoto y en el templo se partió el velo que cubría el altar. Ahí es donde Dios nos muestra cómo ya tenemos un acceso directo al Padre. Ya no es a través de ningún sacrificio, ya no es a través de ninguna ofrenda, ya no es a través de ninguna manda. Tú puedes llegar en donde quiera que tú estés y tú puedes levantar tus manos y decirle: Señor, ayúdame, Padre, aquí estoy. Lo que Él quiere es nuestro corazón, nuestra voluntad. Cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo. ¿Tú reconoces que Jesús está vivo? Por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. El 21. Él es nuestro gran sacerdote. Dice la Biblia que cuando Él murió, resucitó, y al tercer día que resucitó, después estuvo en la tierra y ahorita está sentado a la derecha del Padre. Y allá está como nuestro abogado. Nos está defendiendo de los ataques del enemigo. Él es nuestro gran sacerdote y encargado del santuario que está en el cielo, dice la Biblia. El que sigue, por eso, iglesia, mira, a veces yo puedo ser un poco muy directo o muy indirecto. Y yo les podré decir: ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes? ¿Por qué? Porque yo quiero que tú te sinceres, no conmigo, con Dios. Que seas sincero con Él. Por eso tenemos que mantener una amistad sincera con Dios. Búscalo de la manera correcta, búscalo de una manera sincera, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Mira, tú vienes aquí y yo creo que tú confías en Dios, por eso vienes aquí. Problemas, situaciones, dificultades, las pones en manos de Dios y sabes tú que Dios te va a ayudar. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. ¿Tú lo crees? Sí, amén. La muerte de Jesús derramó su sangre, se partió el velo, tienes acceso directamente a Dios y ahora, por ese hecho, nosotros somos libres, limpios de todo pecado. ¿Lo crees? Entonces, ahora estás libre de culpa. Aleluya. Gracias a Él podemos hablar directo y con confianza con el Padre para recibir su perdón y su amor. Ahí es donde radica la verdadera libertad. ¿Miguel? Ahí es donde hay libertad. ¿Tú lo logras creer? Llévate esos puntos en donde nos indica qué es lo que nosotros recibimos, qué es la libertad, de qué nos hace libres el Señor. Y hoy con gozo, con alegría, nos ponemos de pie a decirle: gracias, Señor. Gracias por esa libertad, porque en ti la he encontrado. Hoy confío, creo, declaro,
con mi boca y lo creo en mi corazón, que tú me has dado libertad. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos